Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, profe. ¿Bien y usted? Bien, con fiaca de viernes nada más. Esperamos un ratito y doy la presentación de amniotas, así arrancamos, que todavía no están todos. Así que esperemos unos 15 minutos y comienzo con la presentación, ¿sí?
Bueno, buen día. Voy a ir compartiendo la clase así la vamos viendo. Ya son casi cuarto y, y bueno, a medida que vayan entrando el resto, se van sumando. Bueno, hoy vamos a ver amniotas, ¿sí? La primera parte. Amniotas es un grupo grande, un grupo complejo desde varios aspectos, pero al mismo tiempo tiene características diagnósticas, al menos las que engloban al grupo en sí, bastante simples y marcadas. Eh, Hoy vamos a empezar con Sauropsida, que son testudinos y lepidosaurios, ¿sí? Que antiguamente se conocían como reptiles. Actualmente el nombre reptiles no se usa como clasificación. Se sigue usando de manera coloquial porque es un término bastante difundido, bastante compartido y utilizado. Pero recuerden que desde lo taxonómico, reptiles no es una categoría ni un grupo taxonómico, ¿sí? El nombre del grupo dentro de amniotas se llama Sauropsida. Los amniotas son el grupo de vertebrados que conquistan definitivamente el medio terrestre. Habíamos visto que los tetrápodos, a partir de la aparición de los tetrápodos y en particular con los anfibios, hubo un ingreso al medio terrestre de los vertebrados, pero una gran parte del ciclo de vida, principalmente la parte del desarrollo embrionario y todo lo que es oviposición, etcétera, sí o sí estaba condicionado al medio acuático, ¿sí? Entonces, los anfibios en realidad no estaban o no están totalmente eh, independizados del medio acuático. En el caso de los amniotas, esto sí ya ocurre. Los amniotas, la reproducción es totalmente fuera del agua. Entre comillas, lo que se suele decir casi como un cliché es que llevaron el medio acuático al medio terrestre a través de la principal característica que es el huevo amniota. Ese huevo amniota, ¿sí?, contiene a los embriones y a las membranas extraembrionarias. Todo eso envuelto por una cáscara. Otra característica es que poseen una piel seca y resistente, mandíbulas fuertes, pulmones bien desarrollados y un sistema circulatorio más complejo. La piel seca y resistente no significa una piel sin glándulas. A veces en los exámenes suelen decir eso, que los amniotas poseen una piel sin glándulas. No, lo que no poseen son las glándulas mucosas de los anfibios, las glándulas estas que le daban la humedad a la piel de los anfibios, pero sí tienen un montón de otras glándulas sudoríparas en el caso de los mamíferos, por ejemplo, glándulas sebáceas, glándulas de feromonas, ¿sí? Eh, Glándulas que producen secreciones y las dejan sobre la superficie que utilizan, que muchas veces funcionan como marcadores químicos para la comunicación entre los miembros de la misma especie o con miembros de otras especies, etc. Pero bueno, esas glándulas las vamos a ir viendo a medida que veamos los grupos dentro de amniotas y hay algunas que son diagnósticas de algunos grupos en particular. Perdón. Los amniotas se originarían a fines del Carbonífero, hace 260 millones de años. Y digo se originarían porque ya a fines del Carbonífero están diferenciados tres linajes. Ya los tres linajes de amniotas están definidos.
están definidos los grupos sinápsidos que habrían dado origen a los mamíferos, eh, los grupos de anápsidos, tanto los que dieron origen a las tortugas como otros grupos de anápsidos que no se desarrollaron, no tienen actualmente representantes, y los diápsidos, que son los demás grupos dentro de lo que llamaremos reptiles. Eso quiere decir que el origen de los amniotas es bastante anterior al carbonífero. Como muchos organismos, el problema es el registro fósil, o sea, es la falta de ejemplos fósiles que nos muestren organismos más basales. Existen varias teorías sobre el origen de los amniotas. La primera y la que se difundió durante mucho tiempo y la que llamaríamos tradicional es la de Römer, es de fines de la década del 50. Él pensaba que los primeros reptiles eran animales acuáticos o semiacuáticos, muy parecidos a los ancestros laberintodontos y los ancestros anfibios, pero que ya habían desarrollado el huevo amniota, y que este huevo amniota se originó para escapar de periodos cíclicos de intensa sequía. ¿Sí? Se producían grandes sequías en los ambientes, entonces los huevos se desarrollaron para soportar esas sequías. Posteriormente, Tien, ya en la década del 60, concordó con Römer sobre el origen del huevo amniota, pero propuso que el huevo se desarrolló probablemente para evitar la necesidad de un estado acuático, que es durante los estadios más vulnerables del desarrollo. ¿Y por qué hace esta revisión de la propuesta de Römer? Porque pensemos, el carbonífero, todavía había muchos anfibios, fue un periodo geológico de la Tierra en donde una de las principales características era la alta humedad, ¿sí? Con sistemas boscosos muy, muy húmedos, y en donde no existían organismos terrestres más allá de algunos artrópodos. Entonces es lógico pensar que poniendo los huevos en el medio terrestre, evitas grandes predadores, ya que todos están concentrados en el medio acuático. Esto quiere decir que el huevo amniota se había producido en condiciones de extrema humedad, en climas probablemente tropicales, contradiciendo hasta cierto punto esta hipótesis clásica. Lo que acabamos de decir. Entonces, surgen los amniotas y a partir de esos grupos se definen las características diagnósticas actuales. En ese sentido tenemos características óseas, como la presencia de 2 pares de vértebras sacras, un hueso astrágalo único, reemplaza al tibial intermedio y al distal, y la pérdida de dientes laberintodontes. ¿Sí? Esto es clave a nivel fósil, ¿sí? La ausencia de dientes laberintodontes. Fósiles sin dientes laberintodontes son amniotas. Pero tiene un montón de características de anatomía blanda. Por ejemplo, la pérdida del estado de vida libre de la larva. Los embriones poseen un diente de huevo, que es una estructura que se cae casi inmediatamente después de nacer, que sirve para romper justamente la cáscara del huevo. La fecundación siempre es interna y los machos poseen pene. ¿Sí? Acá ya aparece el pene como estructura diagnóstica. Poseen 12 pares de nervios craneales, poseen membrana nictitante, que es como si fuera un tercer párpado, que le permite, entre otras cosas, no solo la protección, sino también la humectación del ojo, ¿sí? Eh,
Eso en concordancia con glándulas lacrimales y glándulas de Harder bien desarrolladas también en los ojos. Poseen uñas córneas. Poseen además un gran número de adaptaciones para evitar la pérdida del agua, tal como piel muy queratinizada, ¿sí? Con la parte superficial de la piel conformada por células muertas, impermeables, intestinos adaptados para reabsorber el agua y los riñones con una gran densidad de túbulos también con el objetivo de reabsorber el agua. Pierden completamente la línea lateral. Recordemos que en algunos anfibios todavía se mantenía. Acá no existen organismos que mantengan la línea lateral. ¿Sí? Y entramos directamente en la taxonomía. Actualmente los saurópsidos conforman un grupo grande, un grupo complejo, con numerosos representantes fósiles y representantes actuales. Estos saurópsidos están formados principalmente por los que llamaremos pararreptiles y por los eureptiles, los reptiles modernos, ¿sí? Y conforman un grupo, los reptiles actuales o los saurópsidos actuales conforman un grupo parafilético, constituido por testudines, que son las tortugas, por los crocodilios y las aves, que son arcosaurios, que lo vamos a ver más adelante, y finalmente los lepidosaurios, que son lagartos, serpientes, lagartijas, etc. De nuevo, la misma situación que con tetrápoda. Si nosotros queremos hacer este grupo que sea monofilético, no solo tendríamos que incluir a todos los grupos fósiles, que incluye dinosaurios y otros grupos diferentes, sino también a el grupo derivado, que son los sinápsidos, en donde se incluyen los actuales mamíferos. Entonces, para que estos sean monofiléticos, sauropsidia o saurópsidos debería incluir a mamalia, ¿sí? Los testudines van a ver en bibliografía más vieja, de antes del 2018, 2017, eran incluidos como un grupo aparte, como anápsidos, ¿sí? Separados de el resto de los grupos de los reptiles. Posteriormente se encontraron fósiles. En estos fósiles se encontraron tortugas con cráneos de ápsidos y se encontraron nuevos fósiles de organismos anápsidos completamente diferentes a las tortugas. Entonces, actualmente a las tortugas se las reconoce como diápsidos modificados, o sea, reptiles con un cráneo con dos aberturas temporales, pero que secundariamente desaparecieron, dando la condición de cráneo anápsido actual de las tortugas, y relacionadas estrechamente con los arcosaurios, ¿sí? Con cocodrilos y aves, conformando un grupo mayor, un grupo más grande que se llama Arquelosauria. Y después los grupos de lagartos típicos, de serpientes, que son los lepidosaurios. El práctico está organizado con estos dos grupos juntos, tradicionalmente se dieron juntos, pero es importante que sepan que las relaciones filogenéticas de las tortugas están más estrechamente relacionadas con arcosaurios que con lepidosaurios. Entonces recordamos que los reptiles son un grupo monofilético siempre y cuando incluya a todos los derivados, incluidos sinápsida, y arcosauria, ¿sí? Si no, estamos hablando solamente lo que tradicionalmente se conocía como reptiles, es el grupo
parafilético de lepidosaurios y testudines, ¿sí? La diagnosis de testudines, principalmente, y ya lo adelanté, es un cráneo de condición anápsida, o sea, sin aberturas temporales. El leptopterigoides y el tabular están ausentes y tienen un foramen órbito-nasal, ¿sí? O sea, en el área de los huesos nasales cercanas al ojo. Actualmente existen 250 especies vivientes de tortugas, la mitad se encuentran amenazadas. Acá recordemos que actualmente anápsido nos referimos a un tipo de cráneo y no a un taxón como era antiguamente, lo que expliqué hace un momento. El cuerpo está cubierto por una caparazón ósea de dos piezas, una pieza dorsal y una pieza ventral, y esta caparazón ósea está cubierta por escudos córneos externos. Los adultos no poseen dientes, al menos en los ejemplos modernos, y se encuentran reemplazados con un pico completamente córneo, ¿sí? Similar al de las aves. Los modos de vida de las tortugas son bastante heterogéneos, ¿sí? Tenemos organismos como la foto anterior, esto es capturada por una cámara trampa, una tortuga terrestre, tortugas acuáticas y tortugas marinas. Dentro de los testudines tenemos un suborden llamado Cassiquelidia, o por ahí más conocido como Queloni o quelonios, ¿sí? Por ahí la palabra quelonios les va a resultar más familiar. Y este grupo se divide en dos según la retracción del cuello, ¿sí? La retracción de cuello de la tortuga que la mayoría conocemos, la famosa manuelita que está en muchas casas como animal en cautiverio, son el grupo que se llama Cryptodira, son aquellas que retraen completamente el cuello y parte de la cabeza o completamente la cabeza dentro del caparazón, en un movimiento hacia atrás, ¿sí? Dentro del caparazón. Y las Pleurodira, que son principalmente tortugas acuáticas, no las tortugas marinas, que es otro, que son criptodiras, sí las tortugas acuáticas de agua dulce principalmente, que lo que hacen es plegar el cuello hacia un costado, no retraerlo completamente dentro del caparazón y lo ubican hacia un costado, ¿sí? En una hendidura en el caparazón, quedando relativamente expuesto, ¿sí? Estos son los escudos dorsales y ventrales de, la, de las tortugas. En la parte superior tenemos las placas óseas, ¿sí? Y en la parte inferior tenemos las placas córneas. Como verán, no coinciden, ¿sí? No se correlacionan los escudos externos córneos, que es lo que nosotros vemos en la tortuga, con los escudos internos óseos, que es el esqueleto de la tortuga. Principalmente son ensanchamiento de las vértebras y de las costillas, ¿sí? Y en el caso del escudo ventral, que se llama plastrón, es un ensanchamiento del esternón. Ahora entramos a los lépidos sauromorfos, los lagartos y serpientes, que en realidad están conformados por organismos, por más organismos. Dentro de lepidosauromorfos tenemos a Rhynchocephalia y Amphisbena, además de los lagartos y las serpientes. En este caso, la abertura cloacal es transversal, poseen una lengua bífida, una ecdisis regular y sincrónica en todo el cuerpo. La ecdisis es la muda de la capa externa córnea de la piel. A veces es más fácil encontrar estas mudas de serpientes, por ejemplo, ¿sí? Ya que mudan la capa completa. Tienen una implementación dentaria superficial sobre los huesos de las maxilas y de las mandíbulas, o sea, no están dentro de alveolos, no están dentro de agujeros como en otros grupos. Y está conformado por rincocefalia,
inicialmente, es un grupo muy basal, es un organismo que solamente está representado por un género y dos especies, habita exclusivamente en Nueva Zelanda, ¿sí? Su distribución es muy, muy restringida, es relictual, y se conocen ejemplares que prácticamente no se diferencian de los organismos actuales de la época de los dinosaurios. El otro grupo es Amphisbenia. Amphisbenia es un grupo de lagartos subterráneos conocidos. Lo que pasa que vulgarmente, como viboritas ciegas, entran también serpientes, pero son conocidos como víboras ciegas. Son bastante grandes, ¿sí? Pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Y normalmente aparecen en las redes sociales porque nadie sabe qué son. Y en las obras en construcción suelen encontrarse ejemplares de estas especies. Las anfibenias, les decía, son completamente subterráneas. El cuerpo, las escamas son escamas rectangulares que conforman anillos de escamas, entonces le da ese aspecto parecido al de una Cecilia o el de una lombriz. Poseen ojos funcionales pero reducidos y una cabeza en forma cónica y compacta. El nombre Amphisbenia se refiere a un organismo mitológico, un animal mitológico de dos cabezas, y digamos el nombre se le da porque la cola es roma, no termina en punta, y no se diferencia fuertemente del extremo anterior, entonces parecería que el organismo tiene dos cabezas, ¿sí? Acá vemos un ejemplar de una de las anfibenias más comunes en el noroeste argentino, que habita incluso acá en el Valle Lerma, la zona chaqueña, etc. Y después tenemos el grupo más conocido, ¿sí? que incluye lagartos y serpientes. Son los que cuando decimos reptiles es lo que se nos viene a la cabeza como el reptil típico, ¿sí? Pero que en realidad se llama escuamata. Son extremadamente diversos, tenemos formas, estas fotos son fotos que saqué en mi casa, ¿sí? Tenemos formas muy, muy adaptadas al ambiente urbano o periurbano, ¿sí? Muchas incluso llegaron a colonizar y habitar dentro de las casas, como son algunos gecos y algunas salamanquesas. Este es un geco nativo, monota del Chaco, ¿sí? Arborícola. Otros sí están asociados a ambientes naturales y algunos por ahí los conocemos más, como las lagartijas y las iguanas, ¿sí? Y dentro de este grupo se encuentran un grupo con bastante mala publicidad, que son las serpientes, que engloba víboras y culebras. Las serpientes, un dato importante es que para llevar tranquilidad a la mayoría de los conocidos y a nosotros mismos en Argentina y en particular en el noroeste argentino, la mayoría de las serpientes no son venenosas, ¿sí? Solamente tenemos tres géneros venenosos, que es Micrurus, que es la serpiente coral, Crotalus, que es la serpiente cascabel, y Botrops, que son las yararás. De las yararás tenemos tres especies de yarará, ¿sí? La yarará chica, la ñata y la grande. Y se terminaron las serpientes venenosas. Y de los tres géneros, la que representa un peligro potencial más grave son las yarará, por dos características. Una, que son bastante abundantes y bastante frecuentes en ambientes urbanos y periurbanos. No así la cascabel y la coral, no suelen encontrarse de manera frecuente en ambientes urbanos. Y las yarará, otro problema es que suelen ser bastante agresivas si se las molesta, ¿sí? La reacción inmediata es la mordedura, entonces por eso
generar la mayor cantidad de accidentes por ofidismo. Pero de las casi 300 especies de ofidios, de serpientes que hay en Argentina, 5 especies solamente son venenosas. O sea que la probabilidad de encontrarnos con una especie venenosa es bastante baja en comparación a una especie inofensiva. De hecho, la mayoría me consultan bastante en Salta y me envían, recibí WhatsApp de un montón de lados de consultas sobre serpientes que aparecen en las casas, y en el caso del Valle del Lerma, la más frecuente es la sapera o falsa yarará, que es una culebra, que es Cenodon merremi, que ya la parte de la actividad del trabajo práctico apunta a eso. Así que bueno, eso es más o menos la introducción, lo que vamos a ver hoy. Eh, Así que la metodología es como la de los otros viernes. Arranquen con el trabajo práctico. Yo me voy a mantener acá en línea ante cualquier consulta. ¿Alguna duda con la presentación? ¿Alguna pregunta antes de comenzar el práctico? Bueno, entonces comencemos con el trabajo práctico y yo me mantengo en línea, ¿sí? Cualquier consulta o duda. Bueno,